Tomás de Híjar Ornelas nos hace reflexionar en cosas que duelen, que duelen. Tú dijiste hace un momento, Tomás, que la fe es un don, o sea, es un regalo, se recibe, pero entonces, quien no tiene ese don, ¿ya no tiene esperanzas de tener fe en alguna parte de su vida? Bueno, habría que precisar que se trata de lo que los cristianos llamamos la fe teologal. No, digo, todos vamos a tener fe siempre, invariablemente, ¿no? Pero la fe como un don del Espíritu Santo para los cristianos es un regalo que nos da Dios junto con la vida y que se va reafirmando a lo largo de la misma a través de actos tan puntuales como los sacramentos. El sacramento del bautismo sería el de iniciación a la vida cristiana, y entonces la fe de alguna manera la recibe el bautizado como un recipiente o contenedor de la gracia de Dios y la va madurando como un proceso. Digamos que la fe es una semilla que si cae en tierra hidratada, donde hay suficiente energía del sol y hay nutrientes, pues se va a desarrollar de ahí un tallo, y el tallo va a tener botones y ramas y va a dar flores y frutos. Pero puede pasar que aquello nunca tenga ni humedad, o si la tiene no tenga sol, o si tiene sol no tiene nutrientes, y entonces aquello o va a crecer de forma raquítica, marchita, estéril. Eso es así la fe teologal, entendida como un proceso de realización. Y cuando decimos que alguien pierde la fe, por ejemplo, habría que preguntarnos antes si la tuvo y cómo la tuvo y si la fue madurando a lo largo de su vida. Figúrese usted, don Marcos, lo que pasa con un adulto que mantuvo como nexos de fe las ideas que recibió en la primera parte de su vida, si tuvo la suerte de tener un papá y una mamá, y que sin embargo no le van acompañando en su itinerario existencial en la adolescencia y en la juventud, pues simplemente se va a caer aquello que estaba pegado con saliva y no le va a dar respuestas a las nuevas situaciones de su vida, y pues la fe se va a quedar como un recuerdo de la infancia. Yo creo que en esos casos, más que de fe, estamos hablando de religiosidad. Y entonces ahí es donde, acerca del tema que usted me propuso, sí, vuelvo a lo mismo. Hay una gran paradoja entre la creencia y la fe. La creencia está en el campo de la religiosidad, la fe está en el campo de la vida. Si mi fe no le da respuestas a mi vida, entonces no es fe, es creencia. Y bueno, pues si de creer se trata, pues ahí en el campo del supermercado de las religiones, ¿no? Pues entran todas las cosas. Un fetiche como lo es ahora la Santa Muerte, ¿no? Que es una cosa horrorosa que está saliendo, desbordando cualquier control. No digo de la iglesia o de las asociaciones religiosas, de la razón, de la cordura, de la sensatez. Digo, disculpe que ya me estoy involucrando en un tema así muy específico, pero el culto a la Santa Muerte no es ni siquiera retroceder a los tiempos del paganismo y de la idolatría. Es algo peor que eso. Porque, dígame usted, si hay algún valor universal que tenga que ver con la muerte, que no sea antihumano, ¿no? O sea, lo propio de la razón y del espíritu en el hombre, pues tiene que ser la vida. Pero ya si usted se acerca a la muerte buscando la protección de la muerte, para mí eso es un sinsentido y una aberración. Tomás de Híjar, Lupita SB te dice en un Twitter, bueno, que no solamente agradece el tema de hoy, dice, lo importante es que reflexionemos sobre la religiosidad, porque la religiosidad al final de cuentas hace personas mejores, congruentes, ciudadanos responsables, sociedades solidarias. Es un punto de vista, pero yo te diría,
Señor, en este momento cuando tú describiste que hay valores que están absorbiendo la atención de la gente, ¿qué le puede decir la religión para resolver sus problemas, para satisfacer sus necesidades de trascendencia? Bueno, pero entramos en ese mismo campo que siempre va a ser complejo, el de la religión. ¿Podrías ofrecer como un punto de partida para este coloquio la forma como Jesús de Nazaret, el punto de referencia obligado para los cristianos, fue ajusticiado como reo de un delito que se presentó primero en el foro religioso y después en el foro civil? Acabamos de pasar la Semana Santa, así que tenemos frescas estas cosas, los que somos cristianos, aún tradicionalmente cristianos solamente. Pero lo que da pie al ajusticiamiento de Jesús es su pretensión de ser hijo de Dios desde la perspectiva de las autoridades religiosas judías, de provocar o ser instigador del grave delito de sedición desde la perspectiva civil relevante para los romanos. Sin embargo, en el fondo no hay otra cosa que las maquinaciones de un grupo de personas que se habían enquistado en el control del templo de Jerusalén porque les dejaba mucho dinero, tanto las limosnas y las ofrendas como las cosas que se negociaban en lo oscurito entre estas gentes. Digamos que las corrompidas autoridades religiosas de los judíos son las que consiguen la pena de muerte contra una persona a la que sus discípulos o seguidores a la vuelta de 2000 años decimos que además de hombre es nada más y nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, desde ahí tendríamos que aceptar que el cristianismo nace en el marco de un debate con la religión institucional y oficial, nada más y nada menos que del pueblo con el cual los cristianos estamos vitalmente entroncados desde la fe. Un pueblo que, según lo sabemos por los textos de las Sagradas Escrituras que llamamos Nuevo Testamento y que es la Biblia para los judíos, pues tuvo que ser macerado por diversas pruebas que van desde el exilio, el destierro, las luchas intestinas, las guerras civiles, como para cuajar lo que ya en tiempos del cristianismo la primera generación de discípulos de Jesús va a llamar la plenitud de los tiempos. Digamos que toda la suma de las contradicciones humanas están en la persona de este judío marginal que fue Jesús de Nazaret, en su tiempo víctima de las instituciones religiosas, él mismo ajeno a las instituciones religiosas, porque si definimos a Jesús en términos de su tiempo, él era un laico, y laicos fueron sus discípulos y aún sus apóstoles. Entonces, la institucionalización del cristianismo como tal, tendríamos que verlo o verla desde el nacimiento de la Iglesia. Y la Iglesia también es necesario que la abordemos como una institución, pero también como un pueblo que camina en la fe hacia la patria definitiva. Y ese es el debate en el que desde hace medio siglo la fe católica trata de dilucidar con altibajos, con luces y sombras, y creo que es en el proceso en el que nos encontramos. En el proceso en el que nos encontramos, bueno, estás recibiendo varios twitters que te saludan y otros que te preguntan, yo los voy a pasar luego, pero primero te digo, oye, después de esa descripción que hiciste tú, de la crisis religiosa, de quienes se habían apoderado del templo de Jerusalén, ¿no estaremos viendo algunas manifestaciones similares en algún
algunas iglesias, parroquias, comunidades en donde prácticamente se comercializa con los sacramentos? Esa es una de las preguntas que esperamos que respondas después de una pausa. Recuerde usted que @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes, 3122-4200, 3122-4266.